están? Gonzalo, Natacha, muy buenas tardes. Preocupación desde los alcaldes y de distintos municipios se ha generado durante las últimas horas, sobre todo a partir de la situación que ocurrió en este centro comercial en Quilicura, donde sujetos armados y con armas de grueso calibre ingresaron para hacer un robo a un banco. A lo que se suma otra situación que ha ocurrido durante las últimas semanas en un mall en Chicureo, un centro comercial en Chicureo. Eso es materia de preocupación de los alcaldes, principalmente por las acciones que se puedan tomar desde el Estado, por las medidas de seguridad que puedan ocurrir y cómo también el crimen organizado, delitos de mayor connotación pueden apoderarse de espacios donde habitualmente conviven las familias en los distintos territorios. Por eso es que ha habido una crítica por parte de varios alcaldes de manera transversal para poder hacerse cargo de este tema, pero también para pensar y buscar en opciones que permitieran hacer una responsabilidad no solo del Estado, sino que también desde el mundo privado. En ese sentido, estuvimos conversando con la alcaldesa Carolina Leitao, quien plantea que, por ejemplo, se pueden hacer varias medidas desde el Estado porque no solo se necesita el incremento de policías, que es una de las principales dudas, ¿no? Sobre si la dotación de carabineros es la única solución para poder controlar, si disponer de más personal de carabineros o de la PDI en los ingresos, por ejemplo, de estos recintos que son privados, podría ser o no la solución. En palabras de alcaldes como la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, lo que se necesita hacer en casos como estos es más bien trabajar en dos líneas. Por un lado, lo que tiene que ver con el incremento, por supuesto, de la fuerza policial, pero también con la posibilidad de intervenir los barrios en su conjunto. La zona del exterior de los centros comerciales, por ejemplo, algo parecido a lo que se está haciendo en algunas plazas, por ejemplo, en Peñalolén, en Lo Hermida, y que también se hace en otros barrios, y poder también prevenir, que debería ser el eje principal para evitar que sucedan cosas como estas. Esto fue lo que dijo la alcaldesa Carolina Leitao respecto al rol que debe cumplir el Estado, coordinado con los municipios, pero también con el objetivo de hacer una prevención al margen de solo aumentar la dotación policial. Pero lo segundo es que eso no puede debilitar la acción en los barrios, por ejemplo, de Carabineros, porque así como existe el mall y un gran comercio, el vecino que está acá atrás y que tiene su negocito también es víctima de delito. Y la señora que está tomando la micro también son víctimas de delito, le roban el celular, le roban la cartera. Entonces yo no dejaría como eso algo como menos importante, porque para una persona que es víctima siempre es importante y por lo tanto tenemos que estar en los dos frentes. Claro, porque la preocupación que surge y el debate que se da en torno a si es necesario solamente, por ejemplo, hacer una situación de aumento de dotación de personal policial o también se podrían incrementar otras medidas. Hay un debate importante que tiene que ver con el ámbito privado, sobre si los centros comerciales podrían, por ejemplo, incrementar sus medidas para poder así sortear la delincuencia. Hay una crítica también que se genera por parte de la mayoría de los alcaldes y que tiene que ver con que los centros comerciales no se han hecho cargo definitivamente de sumar medidas que puedan frenar un poco la irrupción de ciertos delincuentes. Así por lo menos se pone en el ejemplo de lo que ha ocurrido tanto en la zona de Chicureo como también en Quilicura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ponen como sobre la mesa la situación que ha ocurrido en las autopistas, cuando se han generado delitos ahí. Definitivamente los privados, que son los concesionarios de las autopistas, se han preocupado de ayudar desde el punto de vista de la seguridad con cámaras u otras medidas que puedan distraer a los delincuentes. En esa misma línea se piensa que en este caso podría haber una mayor intervención de los centros comerciales, de los distintos sectores que forman parte, el ámbito de la banca, el ámbito del retail, para poder evitar que tan fácilmente puedan ingresar delincuentes y que por lo tanto pudiese existir una mayor colaboración privada. Claro que para eso habría que hacer modificaciones más profundas que obligaran a que estos sectores pudiesen o tener alguna especie de mesa de trabajo para que ellos pudieran a mutuo propio, ¿no?, trabajar en ese sentido. El alcalde de Independencia ejemplifica esto y apunta también a la necesidad de que los privados también puedan ser parte de esta solución de prevención en materia de seguridad. ¿Cómo elaboramos planes conjuntos con estas actividades comerciales? ¿Cómo generamos sistemas de monitoreo, de cámara? ¿Cómo hacemos planes preventivos a propósito de lo del mall? Planes preventivos que permitan minimizar las condiciones de riesgo en los centros comerciales, y ahí el rol de los privados es muy importante, aportando recursos y diseñando los centros comerciales de un modo que efectivamente contribuyan a reducir las posibilidades de ocurrencia de estos delitos.
Aquí conviven dos aspectos. Por un lado, la situación del crimen organizado, que son delitos de grueso calibre, donde hay presencia de armamento que ha sido transformado, adulterado o que también tiene alto poder de fuego y que por lo tanto cualquier guardia privado o cualquier carabinero o funcionario queda en disminución respecto a 10 o 12 personas que pueden ingresar a un centro comercial. Hay que hacerse cargo de esto, el Estado debe trabajar en torno a estas medidas, observar y ver cómo dar solución a esto. Y en esto los municipios tienen mucho que decir, porque tienen habitualmente situaciones en las que deben enfrentarse al crimen organizado, deben enfrentarse a la delincuencia. Durante las últimas horas se realizó, de hecho, una reunión en el Palacio de la Moneda, encabezada por el ministro, por el subsecretario Manuel Monsalve, donde se abordaron varios aspectos que pueden contribuir a esto, que pueden ayudar a pesquisar, por ejemplo, a través de cámaras de seguridad, a través de dotaciones diferentes o a través de darle mayores facultades quizás a las policías o los guardias municipales, que permitiría, por ejemplo, disminuir la presión que hay sobre carabineros y trabajar de manera más coordinada y en línea. Esto es lo que dice el alcalde de Maipú respecto a este tema. Por supuesto que apostando por contribuir y apoyar en el control. Nosotros, por ejemplo, en Maipú vamos a multiplicar por 4 en solo un rango de 1 año y medio la cantidad de vehículos municipales, lo que apoya también en patrullas mixtas a carabineros. Estamos duplicando el presupuesto de seguridad para el otro año, pero no podemos pensar que la seguridad solo se trata de más armamentos, de enrejar los pasajes, de instalar cámaras. Tenemos también que trabajar por la recuperación de espacios públicos, por los planes de intervención temprana. Bueno, un debate que ya está instalado. El tema de la seguridad ciudadana es algo que nos preocupa, es algo que naturalmente preocupa también en los barrios. En esa línea hay un trabajo que se está haciendo coordinadamente, como les decía yo, entre el municipio o los distintos municipios y también lo que está ocurriendo desde el Poder Central, desde el Estado. Hay alcaldes que transversalmente y que son de otros sectores políticos que no corresponden al oficialismo y que están trabajando activamente en poder buscar una solución para este tema y en trabajar coordinadamente. También hay un llamado interesante de alerta al mundo privado para que desde ese punto de vista también, y tal cual como ocurrió con los delitos de encerronas, por ejemplo, en las autopistas, se puede hacer un trabajo más coordinado, pero el tema está instalado sin duda. Son 2 episodios que han ocurrido al menos en el último mes y por lo tanto hay preocupación respecto a la tranquilidad con que la ciudadanía puede concurrir a estos centros que son masivos, que son abiertos al público y por lo tanto cómo también trabajar coordinadamente en que esas visitas puedan ser sin ningún tipo de inconveniente. Así es, Katherine Ibáñez, muchas gracias por la información. Buenas tardes.